Y pues aquí estamos, aunque somos poquitos, a ver si se nos juntan y después pues también tenemos las grabaciones. Y algunos me avisaron que a lo mejor llegan un poco tarde hoy, pero adelante, Miguel Ángel. Pues agradecerles, muchas gracias. La semana pasada no pude estar, pero sé que hubo este espacio y eso siempre anima el hecho de saber que el espacio continúa, a veces con más, a veces con menos personas, pero que haya diálogo es lo importante, ¿no? Y también invitar a quienes estamos, pues tenemos también ahí la oportunidad de invitar a las demás personas a que vean los videos, ¿no? Que están ahí o en la página de Facebook de la iglesia o en el YouTube de David o en el YouTube de la Iglesia Luterana del Buen Pastor. Eh, y pues nada, agradecido del espacio y recordar que es un espacio de diálogo en la medida de lo posible. Una de las grandes ventajas que tiene el Zoom es que, por ejemplo, con la hermana Marta hoy, que no puede hablar mucho o no puede hablar, pues está siempre esta opción del chat, ¿no? Entonces, si queremos comentar algo también y no queremos abrir el micrófono, lo podemos poner ahí en el chat y ahí lo podemos ver todos o alguien de nosotros lo comparte. Hoy va a estar el pastor Miguel, a quien ya tengo un ratote también de conocer, que nos conocimos, por cierto, en una caravana de migrantes en 2018, que va a ayudar a dar esta reacción. Y aprovecho entonces para recordar también que el espacio es para que quien quiera hacer la reacción o tener una reacción a lo que David nos presenta cada viernes, pues el espacio está abierto para eso. Así que bienvenidos y bienvenidas y ojalá que tengamos un buen diálogo y que poco a poco se vayan sumando más personas. Miguel, pues sí, empezamos. Tengo, como se había dicho, preparé algunas cosas para Adviento. Hoy es el segundo tema de Adviento. La próxima semana tenemos un tema más. Y el tema que elegí para hoy es la cruz y la masacre de los inocentes, ¿no? Es pues una historia que creo que todos conocemos, como el rey Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén después del nacimiento de Jesús. Esto está en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo. ¿Se acuerdan? Él nos dice que cuando Jesús nació, llegan unos magos de Oriente a Jerusalén, donde vivía Herodes, preguntando por el rey de los judíos, que acababa de nacer porque decían haber visto su estrella en el Oriente. Y cuando Herodes se entera de esto, consulta a sus sacerdotes y los escribas para saber en qué lugar, según las profecías, tenía que nacer el Mesías, y le dijeron que en Belén, la ciudad donde nació David, el rey David. Entonces Herodes llama a los magos, les da información, pero les dice, y cuando lo encuentren, les aviso que me avisen para que yo también vaya a adorarlo, ¿no? Bueno, medio mañoso Herodes, ¿no? Pero después que los magos encuentran a Jesús, le ofrecen sus regalos, pero un ángel les dice que no regresen por Jerusalén, que vayan por otro camino, para que no se diera cuenta Herodes. Y cuando Herodes se da cuenta de lo que había pasado, pues está muy enojado y manda matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, ¿no? Pero pues aquí en Mateo tenemos muchos sueños, ¿no? Entonces llega el ángel en otro sueño para José y le dice que huya a Egipto con el niño, con María su madre, y así salvan sus vidas, ¿no? Y después, según el relato, cuando muere Herodes, Jesús y su familia regresan en lugar de regresar a Belén, porque era peligroso, se van a vivir a Nazaret y ahí se convierte en lo que conocemos Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, no sé, nosotros no tenemos otras fuentes de información de esta historia de Mateo, pero sí tenemos muchas, o sea, en las otras fuentes antiguas que tenemos, pero sí tenemos muchas fuentes que nos hablan del rey Herodes. Era conocido como Herodes el Grande. Sabemos que nació en el año 72 antes de Cristo. Tenía muy buenas relaciones con los romanos, que en el año 63, esto es antes de Cristo, obviamente por eso los números como que van bajando, cuando conquistaron los romanos la región, Herodes tenía apenas, bueno, menos de 10 años, pero luego algunos años más tarde, en el año 37 antes de Cristo, con el apoyo del general romano Marco Antonio,
Herodes es nombrado rey de Judea, rey de los judíos por el Senado romano, ¿no? Y durante su reinado, Herodes fue muy fiel a Roma, muy leal, sirviendo bien sus intereses. Llevó a cabo muchas obras en honor al César y los romanos. Muchos judíos no lo querían, decían que ni siquiera era un judío porque no era como de sangre pura, pero Herodes ganó el apoyo de gran parte del pueblo cuando engrandeció el templo y lo convirtió en uno de los edificios más impresionantes del mundo de la antigüedad, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues sabemos por otras fuentes que Herodes era conocido como un rey muy cruel, muy despótico, ¿no? En parte porque era muy odiado y en parte porque era muy paranoico. Tenía su policía secreto por todas partes, tenía una guardia personal nada más para protegerlo de 2,000 soldados, ¿no? Posteriormente mandó matar a su primera esposa, bueno, creo que fue su segunda esposa, Mariana o Mariamna, y otros miembros de su familia, incluyendo a 2 de sus hijos, porque creía que estaban conspirando contra él. Eso apenas fue unos 3 años antes de la muerte de Herodes. Entonces, aunque no podemos corroborar de otras fuentes antiguas esta historia que narra Mateo sobre los intentos de Herodes por matar a Jesús, y también la matanza de los niños en Belén, esta historia concuerda muy bien con lo que conocemos de Herodes, ¿no? Con su crueldad y todo eso, ¿no? Y pues obviamente tenía miedo de que le quitaran el trono, aunque ya estaba avanzado de edad, y no tenía, pues no tuvo ninguna reserva en mandar matar a quienes pudieran representar una amenaza para él, como vimos hasta a sus propios hijos. También sabemos que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, ¿no? Y eso significa que si Jesús nació antes del año 4, pues tenía que haber nacido como en el año 6 antes de Cristo, que es un poco raro, ¿no? Que Cristo nació en el año 6 antes de Cristo, pero es que no habían sacado bien las cuentas en la antigüedad. Hay que recordar, pues no tenemos las fechas exactas del nacimiento o el ministerio, la muerte de Jesús. Lucas nos dice que tenía unos 30 años cuando inició su ministerio, pero eso es algo muy general, ¿no? No muy preciso, ¿no? También se les dice los inocentes, la matanza de los inocentes, porque como eran niños chiquitos, menos de 2 años, pues eran inocentes, o sea, no habían cometido ninguna maldad. Se piensa, en la antigüedad se decía que habían matado a miles de niños y hasta 10,000 o 50,000 o 100,000, inclusive una tradición. Pero hoy día se piensa que tal vez murieron unos 15 o 20 niños, porque Belén era una aldea bien pequeña, ¿no? Y también el área alrededor. Pero en fin, lo que me interesa no son tanto estos detalles, sino la lógica detrás de este relato de Mateo y sobre todo la lógica del mismo Herodes, ¿no? Aunque sin duda para nosotros y para Mateo la matanza de estos niños fue sumamente cruel y despiadado, ¿no? Una barbaridad, pero desde la perspectiva de Herodes era completamente justificada, ¿no? Creo que todos estaríamos de acuerdo que lo que motivó a Herodes a mandar matar a estos niños fue su ambición, su anhelo de mantenerse en el poder a toda costa, pero hay que recordar que él no hubiera visto las cosas así, ¿no? Como todos los monarcas, gobernantes, dictadores de toda la historia, hubiera argumentado esto, ¿no? Que su reinado era para, para el bien de todos o por el bien de todos, ¿no? Aquí puse esa frase. Por el bien de todos. O sea, siempre es el argumento, la propaganda que se maneja. Por el bien de todos, Herodes tenía que seguir. Y eso es lo que también, o sea, esta misma propaganda es la que usaban los romanos cuando conquistaron Palestina, Judea y otros lugares. El lema que manejaban era Pax et Securitas, paz y seguridad, paz y bienestar. Y según los romanos, en lugar de perjudicar a los pueblos que conquistaban,
pues les estaban ayudando, les estaban llevando la civilización, muchos otros beneficios, un buen gobierno, un orden político, económico y social estable. Y por eso inclusive los pueblos conquistados debían agradecerles a los romanos por haberlos conquistado, ¿no? Y luego, si los romanos ponían a un rey como Herodes sobre las poblaciones conquistadas, también le hacían, como dice esta frase, por el bien de todos, ¿no? Supuestamente no para perjudicar a esas poblaciones ni hacerles mal, sino para llenar su vida de cosas malas, ¿no? Y nada más podríamos ver pues todas las obras tan impresionantes y majestuosas que comisionó Herodes, aparte del templo de Jerusalén. Aquí tengo fotos. Hizo un puerto. Bueno, este es cómo quedó Jerusalén. Este es el templo, ¿no? Fue una estructura impresionante. De hecho, lo que es el templo apenas es el templo en sí es como algo así chiquito. Creo que es esto. Ajá. Es como parte chiquita y todo esto es lo que amplió en Jerusalén. También hizo un puerto marítimo que se llamaba Cesarea, en honor al César, ¿no? Y hasta la fecha los arqueólogos están admirados de cómo realizó esta obra, las técnicas que utilizó. Inclusive, bueno, hizo muchas otras obras, era muy conocido por todo esto Herodes. Algunos historiadores inclusive piensan que José, el padre de Jesús, había sido empleado por Herodes. La palabra que se usa en griego para hablar de él es teknon, que significa carpintero, obrero, albañil, ¿no? Y casi Herodes era el que ocupaba a todos estos obreros, ¿no? Solamente en la obra del templo empleó a más de 10,000 obreros o albañiles o carpinteros, como se llamen, ¿no? Entonces, pues según esta propaganda oficial, el reinado de Herodes era una gran bendición para todo el pueblo, incluyendo a los que vivían en Galilea, donde viviría Jesús y su familia. Y por eso, según esta ideología, si hubiera una revuelta o una revolución o alguien llegara a desplazar a Herodes como rey para ocupar el trono en su lugar, no solo sufriría Herodes, sino supuestamente todo el pueblo judío con él, ¿no? En lugar de la paz y el bienestar que había establecido Herodes con los romanos, habría caos, desempleo, desorden y muchos otros males por toda la región, ¿no? Entonces, según la ideología oficial, volvemos a esta frase, ¿no? Por el bien de todos, era muy importante que Herodes continuara en el poder, costara lo que costara, ¿no? Y por eso no solo era necesario matar a todos estos niños pequeños de Belén para eliminar al que había nacido como el futuro rey de los judíos, que era el título oficial de Herodes, sino que también esa matanza era algo que según Herodes iba a beneficiar a todo el pueblo, ¿no? Al acabar con cualquier posible rival para su trono, no habría nadie que pudiera interrumpir su reinado a favor de la paz, el bienestar, la justicia y la prosperidad para todos y todas, ¿no? Y en ese caso, siguiendo esta lógica, la matanza de esos niños no fue un acto de crueldad, sino más bien un acto de bondad, ¿no? Le estaba haciendo un favor a todo el pueblo al asegurar que él siguiera en el poder, que nadie lo desplazara, y después de él a uno de sus hijos, porque su reinado y el de sus hijos, pues traería esta paz, bienestar, justicia y prosperidad para todos. Bueno, las cosas en 2000 años pues no han cambiado, ¿no? Esta es la misma lógica que siempre se utiliza para justificar las guerras, las conquistas, las dictaduras, los monopolios, los absolutismos. Como vimos hace como mes y medio, se usó esta lógica cuando los españoles conquistaron a los pueblos indígenas, ¿no? De México y de América Latina y el Caribe.
que era para el bien de estos pueblos que los conquistaban. He estado viendo un poco la historia de la esclavitud de los africanos, ¿no? En los Estados Unidos. Y se usaba esa lógica también para decir que, no, pues aunque los llevamos a estos africanos a los Estados Unidos y otras partes de América como esclavos, es por su bien, ¿no? Porque van a estar mucho mejor, tendrán trabajo, comida, techo, otros beneficios, aparte de que van a ser civilizados. Y aunque nos dé, bueno, no sé si risa o coraje, pero ese es el argumento que usaban, en serio, que era mejor para ellos estar como esclavos que estar en las regiones de donde eran, ¿no? Y todos los dictadores y los que buscan permanecer en el poder utilizan esta misma lógica hoy, ¿no? Nuevamente, deben permanecer en el poder por el bien de todos, porque si ponen a alguien más en su lugar, las consecuencias van a ser desastrosas, ¿no? Vemos lo mismo dentro de las iglesias y otras instituciones y organizaciones, ¿no? Que el pastor o la pastora o los líderes, los jefes, tienen que seguir a la cabeza por el bien de todos, porque ellos son los que tienen más experiencia, saben hacer bien las cosas y si se les reemplaza con alguien más, pues eso va a llevar un desastre, va a perjudicar a todos, ¿no? Bueno, ahora esto nos lleva al tema de la cruz, ¿no? Porque esa es la misma lógica que llevó a las autoridades judías y a Poncio Pilato a crucificar a Jesús. Según estas autoridades y la ideología oficial, Jesús era un peligro para el orden, ¿no? Estaba ganando a muchos seguidores y seguidoras. Entonces era una amenaza. Y de hecho, si vemos el Evangelio de Juan, esta idea aparece de forma explícita, ¿no? Se presenta al sumo sacerdote cuando escucha que Jesús había resucitado a Lázaro, se entera por los fariseos de lo que había pasado y convoca una reunión del concilio judío, y esto está en Juan 11. Según Juan, todos los que están reunidos dicen, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y luego continúa Juan, dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. O sea, en otras palabras, por el bien del pueblo, por el bien de todos, este hombre tiene que morir. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la lógica? Pues porque si muchos judíos creían en Jesús, ya empezarían a seguirle a él en lugar de seguir a las autoridades judías y romanas, y eso sería peligroso. Podrían levantarse en armas o inclusive si fueran pacíficos, pues aún así sus seguidores y seguidoras ya no se someterían en todo a las autoridades, no serían leales y fieles y obedientes a esas autoridades, empezarían a pensar y a actuar por sí mismos bajo la influencia de este Jesús, y en lugar de ser fieles súbditos de Roma y someterse a la autoridad del sumo sacerdote y los otros judíos, líderes judíos, pues podrían representar un problema, ¿no? Entonces, de esta forma las autoridades empezarían como a perder el control sobre el pueblo, ¿no? Y según esta lógica de Caifás, entonces, si hay más gente que llega a creer en Jesús, se podría generar el desorden, el caos, vendrían los romanos molestos, ¿no? Porque tendrían que restablecer control sobre la población. Y también Caifás está preocupado por sí mismo, ¿no? Porque dice, o sea, si vienen los romanos van a decirle, oye, pues tú tenías el encargo de mantener el orden aquí y mira, has dejado que surge el caos, ¿no? Entonces iban a quitar a Caifás y bueno, todos bueno, las otras autoridades con él, ¿no? Entonces, según Caifás, pues eso no sería bueno para el pueblo. Entonces, noten que realmente a lo que le interesa a Caifás es su propio lugar, ¿no? Pero ¿cuál es la lógica que usa? Pues nuevamente el famoso
por el bien de todos, este hombre tiene que morir, ¿no? Igual como había pensado Herodes unos 30 años más, ¿no? Jesús es una amenaza para el orden, la paz y el bienestar. Y no solo hay que matarlo, sino que hay que, como vimos al principio de estos diálogos, crucificarlo, ¿no? Acabar con él de una forma muy violenta para que todo el pueblo judío vea que si tú te atreves a rebelarte contra Roma y las autoridades puestas por los romanos, esto es lo que te va a pasar. Vas a terminar en una cruz, ¿no? Entonces, por el bien de todos, Jesús tiene que ser crucificado. Bueno, podríamos decir, pues tenían razón, ¿no? Igual que Herodes cuando mandó matar a los niños de Belén, por el bien de todos, ¿no? O si no, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿qué hacemos frente a esta lógica, ¿no? Que se usa en todas partes para justificar todas las maldades, la violencia, los abusos, las masacres, las guerras, las injusticias, en nombre del bien común, ¿no? ¿Cómo distinguir lo que en verdad promueve la justicia y el bienestar, el bien de todos, y distinguir eso de lo que en realidad representa intereses personales y deseos egoístas de poder y dominio? Bueno, he seguido manejando estas imágenes y que ustedes ya han visto, y me gusta como recurrir nuevamente a esto para tratar de responder. Es una pregunta como muy difícil, ¿no? Muy complicada, de cómo distinguimos, ¿no? Cuando realmente algo es por el bien de todos o no. Y por una parte, si volvemos a estas imágenes, pues vuelvo a esta imagen, ¿no? De que este es el proyecto de Jesús y el Dios, y el Dios que Jesús proclama, esta comunidad o pueblo unido con todas estas características que hemos visto. Y también lo que hemos visto es que trabajar a favor de esta clase de comunidad significa también ponernos en contra de todo esto, ¿no? Este no a todo esto, ¿no? Ahora, el problema de esto es este, ¿no? Si uno le preguntara a Herodes, a ver, voy a ir aquí. Si uno le pregunta a Herodes o cualquier dictador o no sé, cualquier gobernante, va a decir, pues este es mi proyecto. Yo estoy a favor del amor, la compasión, la justicia, el compromiso con la verdad, la generosidad. O sea, cualquier político, cualquier gobernante, sea bueno o sea malo, va a decir, no, pues aquí está mi proyecto, ¿no? Igual como cualquier político, gobernante, etcétera, nuevamente sea bueno o malo, va a decir, y yo estoy en contra de todas estas cosas aquí. Lo mismo hubiera dicho Herodes, lo mismo hubiera dicho los romanos, o sea, de que todos están a favor de esto y todos están en contra de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguir entre los que realmente están comprometidos con esto, ¿no? En verdad, y quienes no, quienes realmente están siguiendo intereses personales, ¿no? Bueno, podríamos pasar horas hablando de esto, pero para terminar, yo dije, bueno, voy a hacer como una lista de cosas que podemos hacer. No podemos penetrar en fondo, pero se me ocurrieron como 12 puntos, ¿no? De cómo distinguimos lo que realmente es por el bien de todos, de lo que no es por el bien de todos, pero se quiere hacer pasar como algo que es por el bien de todos, ¿no? Entonces, estos son los puntos que saqué. Analizamos los hechos y no simplemente las palabras y el discurso. Por sus frutos los conocerán, dice Jesús. O sea, por los frutos de Herodes podríamos decir, pues tú dices que este es tu proyecto, pero lo que vemos en ti es otra cosa, ¿no? Eso hubieran dicho no sé, las mamás de Belén y muchos otros, ¿no? De la región. Entonces, analizamos los hechos, no simplemente escuchamos las palabras y el discurso, ¿no? 2, nos esforzamos por escuchar todas las voces,
sobre todo las voces silenciadas, marginadas y excluidas, en lugar de solo escuchar las voces que están en el poder o los que dominan los discursos. O sea, esto nos ayuda a ver si escuchamos a todos, entonces podemos decir si esto es por el bien de todos, ¿no? Porque todos nos van a decir si esto es por su bien o no es por su bien, ¿no? Pero sobre todo son las voces silenciadas, marginadas y excluidas que luego no se oyen y son otras voces que están en el poder o que dominan los discursos que sí se oyen, ¿no? 3, promovemos la libertad de expresión en la que todos son libres para compartir sus ideas siempre y cuando están comprometidos con los valores y principios que asociamos con Jesús y su Dios. O sea, que cada quien pueda hablar libremente, ¿no? Y expresar, pues esto es para mi bien o esto no, esto me hace mal, etcétera. O también analizar, pues, cómo otros están siendo afectados por las decisiones tomadas, ¿no? Otro, nos comprometemos entre todos a buscar y decir la verdad y a rechazar y denunciar la mentira. Y llamamos a los demás a hacer lo mismo con nosotros. O sea, esto de por el bien de todos, siempre ese es el discurso, pero los que manejan ese discurso, como manejan sus propias verdades y rechazan las, o sea, que ellos estén diciendo mentiras, pero todos nosotros tenemos que comprometernos, ¿no? Vamos a buscar en verdad, bueno, si, valga la redundancia, buscar en verdad la verdad, ¿no? Y rechazar y denunciar la mentira, pero también llamamos a los demás a hacerlo junto con nosotros, ¿no? Otro punto, nos cuestionamos unos a otros con amor y respeto, juzgando entre todos lo que está bien, lo que es por el bien de todos, y lo que no está bien y lo que promueve el bienestar y lo que lo obstruye. Todos somos jueces, ¿no? En el buen sentido de la palabra, y todos nos sometemos a los juicios de los demás. Entonces, así definimos lo que en verdad es por el bien de todos, ¿no? Cuestionándonos, ver si es verdad, ¿no? Lo que se dice. 6, en lugar de imponer por la fuerza la violencia, buscamos convencer y llegar a consensos a través del diálogo y la discusión, ¿no? Bueno, creo que esto es obvio, pero cuando vemos a Herodes, los romanos, los dictadores y mucha gente hoy, pues todo es fuerza y violencia por el bien de todos, ¿no? En lugar de decir, no, hay que buscar consensos, diálogo y todo esto. 7, somos transparentes y congruentes en nuestras palabras y acciones en lugar de ocultar, ¿no? Una de las características de estos líderes como Herodes es que no son transparentes, no son congruentes, ¿no? Y pedimos la misma transparencia y congruencia en los demás. O sea, exigimos transparencia y congruencia, pero nosotros también tenemos que ser transparentes y congruentes, ¿no? Y eso va a permitir que se vea si realmente es para el bien de todos, ¿no? 8, tratamos de identificar los intereses que están en juego en todo momento para estar conscientes de ellos y definir cuáles son sanos y cuáles no lo son. O sea, hay intereses buenos y hay intereses malos, ¿no? Entonces, en este caso, Herodes, pues sus intereses pues eran personales, ¿no? O sea, aunque manejaba que por el bien de todos, pues realmente manejaba otros intereses, ¿no? Entonces, tratamos de identificar cuáles son los intereses que en realidad están en juego. Seguimos con uno más. Tomamos decisiones en conjunto después de analizar la realidad, escuchar todas las voces y considerar los diferentes puntos de vista, ¿sí? Y así definimos, pues, el bien de todos. 10, nos sometemos todos los unos a los otros en amor. Eso viene de Efesios, de la carta a los Efesios. Sométanse unos a los otros. O sea, hay esta visión como horizontal en lugar de aceptar jerarquías que ponen algunos sobre otros, ¿no? Que luego le dan más valor a algunos sobre otros y obviamente una monarquía como tenían los romanos o tenía Herodes, pues no es someterse unos a otros, ¿no? ¿A quién se sometía Herodes? Bueno, apenas a Roma, pero en su propia tierra, igual el sumo sacerdote, pues, ¿ante quién era responsable? Nada más ante los romanos, ¿no? 11, aceptamos ser responsables
por lo que hacemos y decimos, pero también nos hacemos responsables por el bienestar de los demás. Esta última frase para mí es muy importante. Yo me tengo que sentir responsable también por el bienestar de los demás, no solamente por mí, ¿no? Muchas veces decimos, no, pues cada quien es responsable de sus propios actos y hay cierta verdad en eso, pero tengo que decir, no, yo tengo una responsabilidad también para mi prójimo y para los demás. Y el último es, externamos abiertamente nuestro compromiso con todas estas cosas y pedimos a los demás el mismo compromiso, al mismo tiempo que dejamos que otros nos ayuden a ver si en verdad estamos actuando en conformidad con ese compromiso. Esto es algo, más adelante espero verlo, ¿no? Pero decir, yo estoy comprometido y crear como grupos y comunidades donde todos dicen, sí, yo estoy comprometido o sea, de externar ese compromiso y también dejo que otros me digan, oye, pues tú dices estar comprometido, pero no lo veo. O sea, y así, pues nos escuchamos unos a otros, ¿no? Bueno, entonces saqué estos 12 puntos. Como digo, es un tema muy complejo esto del por el bien de todos, pero pues así lo dejo, y podemos seguir adelante ya con las reacciones. Yo creo que empezamos con Miguel y luego creo que ya llegó Hugo, entonces después escuchamos a Hugo. Adelante, Miguel. Muchas gracias por el tiempo para reaccionar aquí. Fíjense que siempre que tocan el tema el tema de la matanza de los inocentes, ¿cómo se llaman? Se celebra el 28 de diciembre, ¿verdad? Entonces ahora que andaba en Chile, bueno, mi hija nació el 28 de diciembre, ¿no? Del año 2009, el 28 de diciembre del año 2009. Y recuerdo que todavía no tenía sí, ya había casi, estaba por cumplir 2 meses, el 27 de febrero del 2010. Vivíamos en un pueblo costero en el sur de Chile y hubo un terremoto de 8.8, muy, muy fuerte, con epicentro en el mar, en la bahía. Y se vino un tsunami. Después fue horrible porque termina el terremoto y era un ruido infernal, aparte del movimiento que era una cosa increíble. Jamás en mi vida he vuelto a vivir esa desesperación. Este, el ruido era, yo le digo a mi esposa ahora, era un ruido del diablo, del infierno, ese ruido subterráneo, o sea, y cómo se movía todo, y tratamos de sacar a nuestra bebé, me cayó un mueble encima, la cubrimos, y no pudimos hacer nada, sino pues estar orando ahí y pidiendo a Dios que nos protegieran. Pero cuando termina el terremoto, se escucha así, un silencio, se sigue moviendo la tierra, y nada más se escucha un grito, que alguien grita, ahí de una casa al lado de la mía, huyan al cerro, huyan, tsunami. Y mi suegra es mexicana, mi esposa es mexicana, mi suegra que estaba de visita, tomó a mi bebé Isabel de 2 meses y subió por unas escaleras que después empieza el cerro así, y subió. Y mi suegra tiene miopía de 12 y de 11, o sea, ella sin lentes no ve nada. O sea, literalmente no ve. Y no sé cómo lo hizo, no sé cómo no se cayó con la bebé y cayó rodando por las escaleras, bueno, de esas escaleras de cemento que hacen para subir a los cerros porque hay casas así, pero luego el cerro yo no sé cómo logró llegar arriba. Nada más le damos gracias a Dios porque agarró a nuestra hija, pero ella en su desesperación, yo estaba buscando pasaportes y cosas, y eso no para salir porque se vino el tsunami y arrasó con gran parte de la ciudad, ¿no? Una ola de 14 metros y arrasó con todo, destruyó gran parte de nuestra ciudad. Pero bueno, digo, a mí se viene esta idea a la cabeza porque es rescatar a los niños, salir, huir y todo eso, y siempre que se habla de los inocentes se me vienen esas ideas a la cabeza y le quería comentar eso, porque también el texto creo que nos habla hoy en día de tantos pues, niños pequeños, cosas que suceden, ¿no? Hoy día con la población migrante, en este texto de alguna manera se entrelaza también con la Sagrada Familia, ¿no? Que son la familia, yo le llamo refugiados en busca de asilo, ¿no? Porque tienen que huir como familia con Jesús por esta situación que va a ocurrir, que como decía el profesor, por el bien de todos, ¿no? Pero ellos tienen que huir, ¿no? Y salir de su tierra, porque hay un poder que está diciendo, por el bien de todos vamos a hacer esto, estoy haciendo esto por nuestra sociedad, y tienen que salir de su tierra, la familia de Jesús
José y María son una familia de refugiados que buscan asilo. Y no es igual lo que sucede de todo el éxodo de personas que tienen que salir de sus países en Centroamérica. Eh, yo, por ejemplo, bueno, yo soy privilegiado. A nosotros ahí nos llevó a buscar un coronel del ejército de México a donde estábamos, porque mi suegro nos reportó y viajaron desde el consulado de Santiago y al final nos sacaron de ahí, nos llevaron a Santiago y de Santiago a México y acá todo bien, ¿no? O sea, salimos en tranquilidad, migramos, claro, mi hija chilena tuvo que salir de su tierra y mi hija tiene 14 años ahora, va a cumplir 14, se identifica como chilena, pero pues eh, ha vivido, es mexicana, ha vivido todo su tiempo acá. Pero todas las otras familias que salen de los países centroamericanos, ¿por qué? Porque hay gobiernos que, como dice el profe, por el bien de todos, yo anduve hace como 4 meses en las elecciones como observador en Guatemala, por la invitación del cardenal Álvaro Ramazzini con una delegación religiosa. Y me asombré muchísimo nos invitó un padre, un sacerdote, el padre Prudencio, en unas comunidades y me asombré muchísimo de cómo trabajaban las comunidades cristianas. Y me acordé de esto porque los puntos que decía el profesor David Bronton, ¿no? Gente que analizaba los hechos, que no se quedaba con las palabras de estos malos gobernantes, porque ya sabemos que en Guatemala, desde el genocidio de Ríos Montt, un gobernante cristiano también, ¿no? Diciendo en el nombre de Dios y todo, y causando uno de los genocidios más grandes de nuestra Latinoamérica, ¿no? Entonces, aquí hubo un trabajo, en Guatemala ha habido un trabajo, y por eso está sucediendo lo que está sucediendo ahora, de las comunidades de base, donde se analizan las situaciones, no se compran los discursos ya, ¿no? Se escuchan a las comunidades indígenas, como decía el profe, escuchar todas las voces, hay libertad de expresión para que cada comunidad manifieste, eso es lo que nosotros vimos de las comunidades que estaban ahí. Eh, Buscan la verdad, denuncian la mentira, denuncian a las grandes empresas que están extrayendo minerales y no están pagando impuestos. Y así han sucedido una serie de cosas, ¿no? Y por sobre todo el hacernos responsables, al final cuando decía el profesor, hacernos responsables por el bienestar de los demás. Muchos hombres religiosos, muchas personas de comunidades no se están atrincherando y diciendo, estamos buscando lo nuestro nada más. No, están conscientes de que las situaciones en los países en Centroamérica están empujando a la gente que tenga que abandonar sus tierras, pero están haciendo cosas ahí para poder hacer frente a esto. Y es por eso que en estas elecciones se había elegido un candidato que ellos le llaman, que no es del pacto de los corruptos, es una persona como, entre comillas, apolítica, abriendo nuevos espacios. Pero fue posible porque muchas comunidades ejercieron estas situaciones de cuestionar ese por el bien de todos, ¿no? A ver, por el bien de todos, ¿qué? Veamos lo que está pasando en nuestra tierra, las comunidades que son, allá los líderes ancestrales son muy importantes y una de las cuestiones que ocurrió es que en este proceso sí se involucraron los líderes ancestrales y vieron que había una luz de esperanza para poder hacerle frente al poder corrupto, a este gran poder. Vieron que hubo una luz de esperanza. Y cuando vieron las votaciones en las elecciones, cuando se vinieron en los meses posteriores problemas, los líderes ancestrales pusieron la cara y dijeron, no, aquí estamos nosotros. Es la primera vez que hay un movimiento de líderes ancestrales que se está echando en la espalda también al pueblo de Guatemala. Y eso ha sido muy interesante y yo sigo muy conectado con toda la situación. Pero bueno, quería comentar estas cosas que son importantes, ¿no? La familia de Jesús como una familia que busca refugio después de este incidente, como buscan un lugar de asilo, que son el prototipo de las familias hoy en día en Centroamérica, en Sudamérica, en África, en Asia, que tienen que abandonar su tierra y buscar un lugar mejor por estas situaciones. Lo último que les voy a contar es que yo en abril andaba en Salina Cruz, en un pueblito por ahí, costero, y me encontré y vi en una terminal bien de esas, bien chafas así, una familia africana, y yo dije, son del Congo, y me acerqué a hablar con ellos para invitarles a tole y tamales con un grupo de estudiantes suecos que andaba, y, me habló y eran del Congo, hablaba francés, ahí un poquito de mi francés, hablando con él, y le digo, soy pastor, y él me dice, yo también soy pastor, y yo creía que era pastor así como de animales, dice, yo soy pastor de una iglesia de cristianos, sí, yo también, me dice, soy pastor cristiano, y me muestra fotos de su iglesia y todo, ¿y por qué salió pastor? Pues los gobiernos, la violencia, la corrupción, la misma historia, familias que se mueven. Entonces,
quería contarles estas pequeñas cosas y gracias porque, profe, porque las 12 ideas que nos dio al final son muy, o sea, caben perfectamente en situaciones que se viven. Hay esperanza de muchas comunidades y gente que está haciendo algo diferente, pero tenemos montañas grandes que nos hacen una sombra muy difícil para muchas personas. Pero bueno, hasta ahí dejo mi comentario, si no voy a dar otra clase como el profesor. Está bien, Miguel, no, muchas gracias, muy interesante o sea, la forma en que aterrizas esto y nos damos cuenta, ¿no? Estas realidades se siguen viviendo. Entonces, esa historia no ha terminado, ¿no? No terminó en Belén, ¿no? Y no hablamos de la voz que fue oída en Rama de las mujeres llorando, que también recuerda un poco aquí la leyenda de la Llorona, ¿no? La que también lloraba por sus hijos y ahorita que estabas hablando del tsunami, ¿no? A veces lo que se escucha, como tú dices, ¿no? El silencio, la muerte y todo esto, es, no sé, espeluznante, ¿no? Estas cosas o estar escuchando ese llanto, ¿no? Entonces, bueno, gracias, Miguel. Es muy interesante. Ahorita comentamos más. Y Hugo también va a compartir algunas cosas. Adelante, Hugo. Bueno, de Herodes el Grande, y después de toda la dinastía herodiana, se sabe que pues una nota o un reconocimiento que se tenía de esta clase gobernante era la corrupción, el abuso, el exceso de poder. Pero como bien lo hace notar David, lo que los sostenía en el lugar de privilegio, en el gobierno, en el reinado, tal cual, era la conveniencia, ¿no? Por el bien de todos, ¿no? Y entonces el poder romano lo sostenía ahí por el bien del imperio. Pero la gente, en este caso, el mismo pueblo judío, avalaba a, sobre todo, quienes dirigían al pueblo, ¿no? En este caso, desde el templo, sobre todo, estos dirigentes del pueblo avalaban a Herodes lo mismo, por el bien de todos, ¿no? Era la conveniencia mutua, eh, eh, pero la verdad es que siempre hubo inconformidad, ¿no? O sea, había siempre eh, grupos inconformes que justamente dan lugar a un evangelio como el de Mateo, ¿no? Por la secuencia histórica, por lo que se derivó de estos grupos inconformes y que pues hacia el año 70 justo eh, en- eh, 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 es el motivo que da lugar a la escritura del Evangelio, ¿no? Hacia el año 70 viene esta rebelión de esos grupos inconformes que se extendió a lo largo de Judea, la tierra que hoy conocemos así como Palestina, Israel, ¿no? Si ponemos los dos nombres. Eh, y finalmente esto lleva a la eh, aniquilación de la rebelión de parte de Tito. ¿Sí? Eh, a partir de ahí, nosotros en el mismo Evangelio sabemos de fariseos, de escribas, de saduceos, y no nos enteramos tanto, por ejemplo, de los esenios, a pesar de la influencia prácticamente segura que la secta esenia tuvo sobre el origen del cristianismo. Este, eh, pero con la aniquilación de,
de la rebelión también se trajo a la aniquilación prácticamente de las sectas, ¿no? De los grupos que dividían a los judíos. Después del año 70 prácticamente no sabemos ya nada, sobre todo de saduceos o de esenios. Los fariseos se quedan y pensando en el cristianismo, en esa etapa de la historia, todavía como una secta judía, el cristianismo también queda. ¿Por qué quedan en especial esos dos grupos? Porque no dependen de Jerusalén, no dependen de Palestina o de Canaán también, eh, eh, sino que ya su labor va más allá. Los fariseos administrando las sinagogas de la diáspora, ¿no? En donde quiera que había grupos judíos, pues quienes administraban las sinagogas eran los fariseos. Y el cristianismo en ese momento está justo en los inicios de la predicación hacia los gentiles, ¿no? De hecho, cada vez más exitosa, cada vez más creciente, y entonces el cristianismo tampoco depende de el cristianismo propiamente surgido en Jerusalén, ¿sí? Eh, y entonces, eh, ahí vienen una serie de reproches mutuos entre fariseos y cristianos, y justamente la respuesta cristiana la encontramos en el Evangelio de Mateo, a todos a estos reproches, ¿no? Porque se echaban la culpa respecto de la devastación que había acontecido, ¿no? De la mortandad, ¿no? Tan solo pensamos en Masada, otra obra de Herodes, ¿no? La fortaleza de Masada en medio del desierto, muy cerca del Mar Muerto, sobre una meseta, una mesa de un cerro, digamos, mocho, y donde se edificó una fortaleza enorme, portentosa, ¿no? O sea, uno se puede hallar ahí y sorprenderse de lo majestuoso que eso pudo haberse visto en su tiempo. Una obra de Herodes, que era un lugar en el que Herodes iba de descanso, ¿no? Pero habían pasado años desde la muerte de Herodes y ahí murieron 960 personas, que fue era el vestigio, lo último de la rebelión judía en contra de los romanos, y que antes que permitir que los romanos los llegaran a matar, que esclavizaran a sus hijos, o a los que quedaran vivos, que violaran a sus mujeres, antes que permitir eso, decidieron suicidarse. Y fue un suicidio colectivo, 960 personas murieron. Pero ahí está también esa parte majestuosa, ¿no? De ese poder de Herodes. Pero si 900 personas murieron solo en ese evento, ¿cuántas más murieron en toda esa devastación? Y entonces los judíos, los fariseos le echaban la culpa a los cristianos, atribuían a los cristianos una responsabilidad, y lo mismo los cristianos. Y aquí la respuesta. Pero aparte hay una creatividad enorme en Mateo, ¿no? Porque el Evangelio, la estructura va teniendo un transcurso semejante al de la historia bíblica desde la creación, ¿no? Cuando se habla de la genealogía de los cielos y de la tierra, ¿no? Así como dice el versículo 4 de Génesis 2, ¿no? Elej Hatoledot. Estas son las generaciones, esta es la genealogía de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, y entonces el Evangelio de Mateo inicia con una genealogía, la de Jesús, ¿sí?
Después viene esta historia de Herodes, ¿sí? La matanza de los niños, los inocentes, y de ahí la huida de Jesús a Egipto, ¿no? Después, cuando Jesús viene de Egipto y entonces está 40 días en el desierto, ayunando, tentado, y después de eso inicia su ministerio y viene el sermón de la montaña. Si nosotros ponemos atención, eso va siguiendo el relato bíblico del Antiguo Testamento, ¿no? La genealogía de la creación, Egipto, la matanza de los inocentes, y así como Moisés se salva, también Jesús se salva de esas malas intenciones, los 40 años en el desierto y finalmente la ley otorgada desde el monte, ¿no? Así como Jesús predica desde la montaña, ¿no? Y podemos seguir haciendo muchos paralelos a lo largo del Evangelio, pero me llama la atención en esto que entonces, desde la perspectiva del autor del Evangelio, hay un paralelo entre aquel faraón cruel que mandó a matar a los niños de los hebreos y este Herodes también que con crueldad manda a matar los niños, ¿no? Y hace un paralelo entonces entre aquel gobernante cruel y este otro, pero este otro es judío, ¿no? Y aquí inicia una recriminación hacia los fariseos, hacia el judaísmo mismo. Ustedes mataron al Mesías, ¿no? Y para lograr mantener esa visión conservadora que aún hoy prevalece, ¿no? No hay que tocar nada, que todo se quede como está, aunque abusemos y matemos a quien sea necesario matar, y si hay que matar a personas inocentes, las matamos. Si hay que matar niños, pues hay que matarlos. Y de por medio en el Evangelio está ese reproche, ¿sí? Ustedes mataron al Mesías. Y muestra esa visión de el judaísmo como no necesariamente una religión, en tanto que expresión religiosa, ¿no? Una religión buena, sino una crítica terrible. Por eso los reproches de Jesús no sean en el mismo evangelio, ¿no? No sean ustedes como los fariseos, ¿no? Cuando habla de la oración, por ejemplo, ¿no? Del ayuno, o más adelante cuando dice, les dice directo a los fariseos, sepulcros blanqueados, bien profetizó sobre ustedes Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como mandamientos ordenanzas de hombres, ¿no? Eh, entonces, hay una crítica terrible, ¿no? Hacia ese judaísmo que es visto como una religión que solo se limita a la práctica y que carece de misericordia, carece de solidaridad, carece completamente de amor. Eh, es muy fuerte el Evangelio. Yo creo que el Evangelio de Mateo en ese sentido me parece muy, muy fuerte por ese mensaje potente de ese judaísmo, eh, pues, que carece de sensibilidad, ¿no? Eh, Pensamos ahora, ¿no? Y hoy yo asemejo a ese judaísmo recalcitrante, el de los fariseos, el de aquellos saduceos que no tenían, no se tocaban el corazón para cobrar lo que fuera a aquellos fieles que iban al templo y que querían comprar un borreguito, una palomita, lo que fuera
sus ceremonias, para sus sacrificios, y les cobraban, les vendían las cosas carísimas, ¿no? Y ahí en el mismo evangelio, pues está Jesús corriendo a los mercaderes, ¿no? Eh, Hoy pienso ante la devastación en Palestina, son cerca de en torno a 18,000 personas que han muerto en la franja de Gaza, y de esas personas, aproximadamente 8,000 son menores de edad, niños, que han muerto, inocentes, y que todavía uno alcanza a escuchar discursos que defienden como el derecho del Estado israelí de actuar con tanta violencia, y apelan incluso a interpretaciones bíblicas, asumiendo o tratando de respaldar tal derecho, ¿no? Y yo creo que, de acuerdo al mensaje de este evangelio, eh, ese derecho no existe si no hay misericordia. Y lo mismo dice Jesús, ¿no? Que aprendan lo que el mismo profeta decía, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio. eh, la muerte de inocentes desde Palestina hasta como nos lo comparte también Miguel, ¿no? En nuestra América Latina, en Centroamérica, en nuestro propio país, ¿no? La muerte de inocentes sigue siendo lo más vigente, y sin embargo corre por cuenta de quienes efectivamente pretenden dar frutos, ¿no? Conforme al primer punto de tu cierre, David, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Y creo que es nuestra tarea dar fruto, ¿no? Fruto de amor, fruto de misericordia. Y en el mismo contraste del Evangelio, allá en el capítulo 21, Jesús maldice a una higuera, ¿sí? La higuera eh, que era estéril, que no daba fruto, y que la analogía a veces nos desconcierta, ¿no? Pues que el pobre arbolito que le hizo, ¿no? Pues en realidad el asunto era ese pueblo, esa religiosidad que era estéril, que no daba fruto, y de la cual hoy nosotros tendríamos que diferenciarnos, ¿no? De una práctica religiosa estéril, sin solidaridad, ¿no? Ante el mundo en el cual la muerte de inocentes sigue vigente. Muchas gracias, David. Gracias a todas y todos. No, gracias a ti, Hugo. Muy interesante lo que comentas. Yo creo que nos vamos a quedar aquí en lugar de dividirnos en grupos, pues bueno, a lo mejor podemos ser dos grupos, pero creo que es interesante el diálogo. Yo nada más quiero comentar algo y luego escuchar a los demás. Para mí es muy importante, o sea, la pregunta que surge frente a una situación como esta de Herodes es, ¿qué haces cuando hay este poder tan aplastante, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en la otra gente que supo de esta matanza. ¿Qué hacen? ¿Se quedan callados? Vamos, o sea, sin duda correría esta noticia de la matanza que hizo Herodes, aunque a lo mejor él dijo, yo no fui, o bueno, no sé, quién sabe, ¿no? Pero pero ¿qué hacen los demás? O sea, ¿se levantan en armas contra Herodes o lo critican? Pero si lo criticas, te va a ir peor. Este, y ahí para mí es importante que lo que vemos en Jesús, que vive la misma situación con este imperio romano aplastante, ¿no? O sea, quien se atreve a rebelarse contra Roma, pues termina en una cruz, como hemos visto, ¿no? Y entonces la idea de Jesús es formar estas comunidades de resistencia, ¿no? Y ahí, bueno, podremos volver a los dibujos que he estado manejando, pero para mí eso es lo que busca formar Jesús. No vamos a ni levantarnos en armas contra los Herodes del mundo, tampoco nos vamos a dejar victimizar, oprimir y todo. Vamos a formar comunidades de resistencia, que suena un poco
a lo que nos estaba compartiendo Miguel, ¿no? De lo que está pasando en algunos lugares. Entonces, ¿por qué no seguimos aquí en lugar de dividirnos en grupos y escuchamos, no sé si algunos más quisieran compartir algo, o sea, una opinión, una, un comentario, una pregunta. ¿Nadie se anima? Bueno, maestro, es acerca de la matanza de los inocentes, pero vista de una forma literaria, que yo escuché no era algo literal o fue algo así como agregado, ¿no? Pero bueno, desde nuestro punto de vista de fe, pues hemos pensado que sí ocurrió, pero ¿qué tanto podríamos nosotros resaltar sobre si es fue históricamente real o simplemente es un agregado? Bueno, vimos esto un poco al principio de que esto coincide con lo que conocemos de Herodes, ¿no? Pero pues siempre hay estas dudas acerca de exactamente qué ocurriría y todo eso, ¿no? Pero yo creo que a veces como al ver una historia así, tampoco es necesariamente como definir si ocurrió tal cual, sino también, sino sobre todo como ver, bueno, qué es lo que nos quiere comunicar Mateo con este relato. Bueno, si nadie tiene algo, mientras piensen, yo lanzo otra cosa, ¿no? Cuando estaba pensando en este relato, también pienso en estos soldados que matan a los niños. También hasta cierto punto son víctimas, ¿no? Porque generalmente, y así es en muchos lugares, ¿no? Los soldados o son obligados a servir, son como reclutados por la fuerza, ¿no? A servir. Bueno, yo tengo la experiencia de mi abuelito, ¿no? Que fue soldado en la Primera Guerra Mundial y en contra de su voluntad, ¿no? Me acuerdo, bueno, ahorita levantó la mano Miguel, ahorita lo escuchamos, pero me acuerdo que cuando en algún momento decían en El Salvador, en la época que Miguel Ángel y su familia vinieron para acá, ¿no? De que si eres joven, ya como de 12, 13, 14 años, o te agarra el ejército o te agarran los rebeldes, ¿no? Pero uno de los dos, o sea, obligan a la gente a servir, ¿no? Como soldado. Tengo una alumna que es del norte del país que estaba diciendo que eso sigue ocurriendo, que llegan los carteles a las casas y se llevan a los jóvenes, y ni modo. Y yo escuché historias así como de horror, ¿no? De cómo los obligan a hacer actos violentos, ¿no? Entonces, pensando también en estos soldados que tuvieron que ejecutar la orden de Herodes de matar a esos niños, ¿cómo eso también les afectaría, ¿no? ¿Qué sentirían ustedes que los manden a matar, a masacrar a bebés, ¿no? Y cómo eso también te deshumaniza, ¿no? Entonces, pues son otros aspectos, ¿no? De toda esta violencia que vemos en aquel tiempo que se sigue viviendo hoy. Bueno, adelante, Miguel. Gracias, David. No había levantado la mano porque por alguna razón no encontraba dónde estaba lo de levantar la mano, entonces perdí ahí un momentito en lo que estabas comentando. Bueno, algunas cosas que me llaman mucho la atención. Esto que dijiste al último es cierto y tiene mucho que ver con lo que pasó con muchas familias también en El Salvador. En el caso nuestro específicamente, nosotros estuvimos allá prácticamente todo lo que duró lo más álgido de la guerra, ¿no? Yo nací en el 78, prácticamente nazco en el año en que empieza el conflicto armado más fuerte en El Salvador. Sin embargo, la salida de nosotros de El Salvador no respondió tanto a la persecución a las personas adultas de la familia. Ya teníamos, tú recordarás, David, y no sé si los demás saben, pero hay un pastor luterano asesinado allá en el 84. O
sea, después de eso todavía nosotros estuvimos hasta el 89, diciembre del 89, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera muchas de las familias, mi familia específicamente, muy comprometida con la iglesia, con las comunidades pobres, con todo eso, pero hubo un momento, y eso es lo que me recordó ahorita que estabas hablando, en que justamente por el año 89 había sido tanta la pérdida de vidas en El Salvador que empezaron a reclutar a niños de 11 años, ¿no? Y llegaban a las escuelas a extraerlos de las escuelas y a ponerlos a luchar en el ejército. Entonces, mi mamá vio ya no solo un riesgo para ella y para mi papá, sino para nosotros, ¿no? Como niños indefensos. Mi hermano tenía justamente 11, yo tenía 10. Y esa fue la razón que motivó la salida, esta persecución ya hacia niños, esta situación. Eso me lo recordó mucho porque muchas de las migraciones del finales de los 80 en El Salvador responde justamente al riesgo que corrían ya no solo la gente adulta, sino pequeños y pequeñas, ¿no? Esta película, para mí, más o menos bien lograda, de Voces Inocentes, recoge un poco ese sentido, ¿no? Pero por otro lado, también recuerda esa historia, me recuerda esta parte de cómo todo es por el bien de la patria, por ejemplo, o por el bien de la iglesia, lo que tú decías, ¿no? Y algo que Maquiavelo plantea en el libro, por ejemplo, es esto de crea un monstruo enorme para que el pueblo se deje pisotear. Estoy parafraseando, en aras de que necesita eso para librarse de este gran monstruo. Eso es lo que Herodes o lo que prácticamente narra, ¿no? La muerte de los niños pequeños, ¿no? Hay un monstruo ahí y no sabemos cuál de todos esos niños es un monstruo, pero pone en riesgo nuestra patria. Y entonces hay una cuestión ahí donde nos quieren incluir a todos, ¿no? Yo por eso tengo dame un segundito, permito. Sí, perdón, es que estoy en donde estoy apoyando con migrantes. Pero justamente eso, esta parte por eso yo cuestiono mucho, por ejemplo, las cuestiones de la independencia de Latinoamérica, ¿no? Donde le hacen creer al pueblo, hay que luchar contra este tirano porque nos está haciendo mal a todos, ¿no? Y entonces la gente del pueblo se levanta y lucha contra ese tirano y después lo que logran es un tirano más, ¿no? Que es quien finalmente recoge el poder y lo ocupa después para seguir aprovechándose de la gente. Creo que un poco el sentido de lo que tú decías es eso, ¿no? Cómo nosotros cuestionamos también algunas cosas que vienen de los liderazgos cuando nos dicen es por el bien de todos, pero realmente nosotros podemos cuestionar si es por el bien de todos o por el bien de algunos o por el bien de alguno nada más, ¿no? Y creo que eso pasa en muchos ámbitos, pasa en las empresas, pasa en los trabajos, pasa en las iglesias, pasa en las sociedades, ¿no? Nos generan una idea de necesitamos sufrir esto, y eso pasa mucho en el cristianismo, para poder ganar esto otro, ¿no? Entonces necesitas sufrir porque incluso como papás, llegamos a tener esta misma característica, ¿no? Lo hago por tu bien, ¿no? Aunque te duela y aunque te esté lastimando, lo hago por tu bien. Entonces creo que es algo que deberíamos de cuestionar, no solo en las grandes esferas políticas y eclesiales, sino en la vida cotidiana. ¿Qué cosas realmente son para nuestro bien y qué cosas son solo para mi bien o para el bien de una sola persona, ¿no? Entonces, esos sí y esos no vuelven a ser tan válidos como el hecho de preguntarnos, ¿realmente lo que estoy haciendo es porque nos beneficia a todos o es una manera de mostrar el amor de Dios para todos y todas o solamente para algunos privilegiados? ¿Están usando mi fe, mi cristianismo, mi voluntad para dañar a otras personas o está siendo usada realmente para beneficio de todos y todas? Creo que son cuestiones que quedan como muy para seguir reflexionando, ¿no? Gracias, Miguel. Yo Muy interesante. quería Adelante, mencionar igual Miguel. que, sí, yo quería mencionar, bueno, lo que mencionó el profesor David, ¿no? De las personas que a veces se ven involucradas en tener que cometer estos actos. Bueno, a veces ejercer la objeción de conciencia no es tan fácil en diferentes contextos, ¿no? Porque donde mencionaba eso Miguel Ángel, yo me acordaba, en Chile también vivimos la dictadura, ¿no? Yo nací en dictadura, este,
y mi familia era de un grupo, bueno, parte de la familia de mi mamá, del MIR, pero tenemos muchos amigos, personas que fueron torturados, amigos de mi papá, a mi papá lo agarraron, lo soltaron, y conocemos casos de personas evangélicas, un policía evangélico, por ejemplo, que se negó a reprimir y fue llevado a la isla que está enfrente, porque en mi ciudad donde vivía hay una isla que es la base naval, y fue llevado ahí, fue torturado y todo eso. Pues el señor logró sobrevivir y se convirtió en pastor evangélico, ¿no? Pero con todo lo que implica una objeción de conciencia en una situación tan crítica como esa, hubieron personas que la hicieron como él, sobrevivieron, y hubieron militares que no sobrevivieron, fueron fusilados. Se negaron a tomar las armas en contra del pueblo. Entonces sí, es complejo. Y fíjense que yo tuve la bendición de conocer a un mexicano que peleó en la Segunda Guerra Mundial, del Escuadrón 201, don Gilberto de la Rosa, porque él era padre de Silvia de la Rosa. Yo le llamo mis papás mexicanos, que son unos pastores que me invitaron a México. Bueno, don Gilberto era presbiteriano también, y él siempre, yo le pregunté una vez, o sea, ¿qué él pensaba cuando fue a la guerra con el escuadrón, ¿no? De acá de México. Y pues él en su mente tenía el enemigo, ¿no? Tenemos que combatir un enemigo y eso no tenemos que apoyar porque los japoneses y eso, bueno, si bien es cierto, obviamente estaban los malos también, o sea, pero ¿quiénes son los malos? ¿No? Porque a veces nos pintan esto por el bien de todos, ¿no? Pero él dice que cuando realmente agarró conciencia de que era absurdo todo, fue cuando dice que habían derribado un avión japonés, ¿no? Y que había caído cerca y que habían capturado al piloto, que estaba vivo. Entonces dice que fue corriendo él, fueron todos así, y cuando lo vio dice que sintió algo, porque él fue a la guerra siendo cristiano también. Cuando lo vio, dice que vio a un joven de 19 años con mucho miedo. Y ahí dice, esto es absurdo, dice. Esto es absurdo, dice. Él tiene tanto miedo como yo, dice, y nos estamos matando, dice. Entonces sí es complejo. Hay una buena película que se llama Hasta el último hombre, que cuenta la historia verídica de un soldado cristiano que pide la objeción de conciencia, y él dice, voy a ir, pero a la guerra, y lo único que voy a hacer, no voy a disparar, no puedo cargar un arma, porque era un enfermero, solo voy a ir a sanar a las personas. Incluso lo hace con soldados enemigos. Es bien bonita la película. Bueno, es cruda esa película por lo de la guerra. A mí no me gusta ver muchas películas de guerra, pero alguien me dijo, ve esa película porque trata de ese tema de la objeción de conciencia que este médico enfermero se gana cuando lo envían a la guerra. Pero bueno, gracias, profesor. Son situaciones muy, muy complicadas, ¿no? ¿Alguien más quisiera compartir alguna palabra? Y se me ocurre, por el bien de todos, ¿qué tal por el bien de todos, primero los pobres? Que es Se nos fue el micrófono. O sea, por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Que también, o sea, no hay que negar que en muchos momentos cosas son, bueno, honestamente por el bien de todos se pretende, ¿no? Esto también de primero los pobres, pues también uno podría ver eso en la Biblia, ¿no? En el ministerio de Jesús primero los pobres. Entonces, o sea, estas ideas se pueden usar, pero la pregunta es hasta qué punto realmente se está poniendo en práctica lo que se dice, ¿no? Por el bien de todos. Yo creo que hay muchas cosas que, bueno, todos los gobiernos hacen por el bien de todos y en verdad son para el bien de todos, ¿no? Pero también, por eso es tan difícil como distinguir, ¿no? Y por eso traté de desarrollar algunos criterios que nos ayudan a ver, ¿no? Adelante, Mateo y Anet. Sí, estuve en estudio bíblico esta semana y estaba hablando acerca de cuando Mateo se unió a los discípulos de Jesús y comenté que los cobradores de impuestos nadie los quería, estaban odiados porque
trabajaban para el beneficio de Roma y que los romanos estaban oprimiendo mucho a los judíos. Y luego, no sé por qué, me entró en la cabeza, ¿y qué tal el comportamiento de los israelíes a los palestinos? Y se me ocurrió que pues a gente que sufrieron bajo ser oprimidos por los romanos y 2000 años después están haciendo algo parecido a los palestinos. Entonces, eso también me hace pensar de que las razas humanas todas tienen una memoria muy corta, muy corta. Entonces, eso de matar niños, pues están siendo una persona que no es ni palestino ni israelí, vieron para atrás, puedo decir, pues caray, están haciendo la misma cosa con los niños palestinos. Veo las imágenes en los noticieros de las personas cargando sacos que contienen los cuerpitos de bebés que murieron en los bombardeos. Entonces, no sé la verdad. Es que ciertas cosas me llaman la atención y me hacen pensar en cosas así que la humanidad tiene una memoria muy corta. Entonces, no sé si esto contribuye nada a la discusión, pero es lo que se me ocurrió en la cabeza. Sí, pasamos digamos, de una historia como que leemos en la Biblia a la actualidad donde realmente están muriendo niños. Bueno, ahí y digo, bueno, hay muchos otros lugares en conflicto, hay niños muriendo en todas partes, ¿no? Este, entonces, también, o sea, estas historias se siguen repitiendo. ¿Alguien más? Mira, yo les quiero compartir ahorita, por ejemplo, que dicen, ¿no? Sobre los migrantes. Hay una compañera que tengo en una clase, que esta compañera se dedica a cocinar para los migrantes, pero ella recoge ofrenda en especie de arroz, frijol, azúcar y café y lo cocina y lo lleva a los migrantes. Ella lleva a los migrantes todo eso en un lugar que le dicen el basurero de Apasco. Y ha mostrado películas de estas personas y son metros y metros y metros de gente que viene corriendo con sus bebés, con ¿cómo se llama? Con las mujeres con sus bebés cargando y a los otros de la manita y corren para poderse subir al tren. Y he visto algunos videos que pasan, o sea, eso no está para nada, eso no es pasado, eso es presente. En este momento, toda esa gente está siendo expulsada de sus países, precisamente porque llegan, invaden sus tierras con tal de quitar, por ejemplo, en Colombia, ¿no? En Colombia, por llevarse las esmeraldas, ¿no? Y en los países de Centroamérica, pues porque se llevan también, o sea, llegan a un lugar y se llevan la riqueza de la tierra. Para llevarse la riqueza de la tierra, pues, ¿qué tienen que hacer? Llegar a matar a los hombres que están ahí. Los que se alcanzan a escapar de la matanza son los refugiados. Y así les decimos, que están huyendo para salvar a sus familias, ¿sí? Que traen nada más una bolsa con un zarape y si acaso, traen un pan, ¿no?
Entonces esta mujer esa mujer creyente y ha reunido así un grupo de personas que les lleva en la noche o en la mañana, dependiendo a la hora que ella tiene, ¿cómo se llama? Pues la ofrenda para cocinarla. Si la cocina en la mañana y tiene para hacerlo todo, lo lleva en la mañana. Si tiene todo para hacerlo en la noche y lo llevan, lleva en la mañana café, azúcar, pan. Decía en una ocasión que le habían donado unos bolillos y habían hecho tortas de bolillo con frijol y la gente se forma de 10 en 10 para que mandan a los chiquitos por delante para que les toque en su platito. Pero no es para nada pasado. Está ocurriendo en este momento, ¿sí? Y en este momento las autoridades no pueden con todo. No pueden. Es demasiada la gente, ¿sí? Es demasiada la necesidad. Hay una necesidad tremenda de refugio, de amor para con la gente, ¿sí? Y pues nosotros estamos aquí. No sabemos si el día de mañana nos va a tocar a nosotros. Pero sí hay gente en este momento que está viviendo las mismas situaciones que Palestina, aunque no haya un Israel que les esté tirando bombas. Pero les están quitando sus tierras y están huyendo por salvar a sus hijos y los traen muertos de hambre. Algunos no traen zapatos, les amarran telitas en los pies para que las criaturas puedan caminar. Y he visto las películas de la semana. Entonces, sí es muchísima la necesidad, muchísima, ¿sí? Y el gobierno no se da abasto. Y luego nosotros que algunas personas los repudian, que porque si les vienen a quitar el trabajo, que porque si... No, ellos no vienen a quitar nada. Ellos están salvando a sus familias de que los maten porque ya les quitaron sus tierras, de que asesinen a sus hijos. Eso es lo que quieren, ¿no? Tener un espacio, un lugar seguro para sus hijos. Entonces, sí podemos estar hablando de Palestina, podemos estar hablando de África y lo que pasa, pero aquí está pasando. No tenemos que ir muy lejos. Simplemente dar una vueltecita a Pasco y ver cómo están los cientos de migrantes. Sí. Gracias, Judith. Sí, y uno también imaginándose esta historia diría, se imagina cuando Jesús de bebé va con María y José, ¿cómo se irían a Egipto? ¿A dónde llegarían en Egipto? ¿Quién les daría cobijo? ¿Quién? O sea, también o sea, lo que viven estas familias hoy, uno dice, no, pues son la misma situación. Bueno, tenemos tiempo para un comentario más. Veo que Mateo volvió a levantar la mano. Sí, ayer fuimos, mi esposa y yo y dos pastores más fuimos al albergue Nogales, Sonora, México, donde los migrantes pidiendo asilo esperan allí su turno a cruzar si les toca. Y estaban festejando las posadas. Y me tocó hacer unos comentarios y les comenté que Jesús, María y José que vivieron una experiencia muy parecida a lo que están viviendo ellos. Y les dije que desafortunadamente estos eventos se han estado pasando por toda la historia humana. Es una desgracia que suceda, pero no es algo que no ocurre
muchas veces. Entonces les comenté, pues tratando de animarlos y dándoles poquito de esperanza, les dije, por eso Jesús sabe muy bien lo que están pasando ellos. Y sí es un trabajo que yo tomo, que yo colecto todos los donativos de todas las congregaciones aquí en Arizona y yo los paso al otro lado al albergue, porque pues muchos americanos todavía tienen miedo de cruzar la frontera. Pues yo junto todo eso y yo lo llevo al otro lado. Entonces, es algo que concuerdo con Judith, que es algo que está pasando ahorita. Y yo me acuerdo cuando llevé mi obispa hace como 5 años. Entonces la llevé al albergue y por casualidad el albergue estaba al otro lado de la calle de la muralla. Y la llevé y le dije, ve todo el territorio del otro lado de la muralla. Ese es nuestro sínodo. Entonces digo, estamos pegados a esto. Y no, sí es bonito que apoyamos la iglesia en Senegal y es bonito que apoyamos la iglesia en la Tierra Santa. Pero le comenté que no tenemos que ir tan lejos. Yo de Tucson estoy a 1 hora de la frontera, a 1 hora de América Latina. Entonces, cuando llevo cosas, agradezco mucho a las organizaciones que nos donan suministros. Pero también les digo, el siguiente paso sería acompañarnos al albergue para que vieran frente a frente la gente, las mamás, los niños que están viviendo esta tragedia. Entonces, comenté a alguien que esta es una buena época para ser cristiano. Me dijo, ¿por qué dice esto? Y dije, pues porque hay tanto que hacer. Entonces, es una experiencia que, sí, Ana me está diciendo, ya, corta. Entonces, entonces voy a dejar la palabra, pero sí concuerdo con Judith muy bien que es algo que está pasando ahorita. Sí. Muy bien, pues ya llegamos no queremos extendernos demasiado. Muchas gracias. Les recuerdo, la próxima semana vamos a ver la cruz y el pesebre para terminar la época de Adviento. Después espero seguir otra vez en enero. Vamos a tomar un viernes sin los diálogos, pero estaremos enviando la información antes de continuar. Entonces yo termino. No sé si Miguel, ¿tienes algo que decir? Miguel Ángel. Agradecerles. Bueno, quizá nada más comentar que curiosamente Mateo y Olver que ha estado aquí en la mayoría de sesiones, pero que está de viaje y no pudo estar, Mateo y Olver se encontraron allá en Arizona, si no me equivoco, y fue muy chistoso porque Olver me dijo, conocí a un pastor y a su esposa y me dijeron que iban para México en no sé qué fecha y que buen pastor y no sé qué. Y yo le dije, ¿cómo se llama? Y me dijo, Mateo. Y le mandé una foto, una captura de esta pantalla justamente. Y le dije, ¿son ellos? Y me dijo, sí. Entonces, bueno, ya se encontraron en el camino por ahí 2 de los integrantes de este espacio y eso me parece muy bonito. Agradecerles, recordarles también que pueden invitar a más personas. Digo, diciembre siempre es muy lleno de cosas y mucha gente está con cierres de años. Pero invitar a más gente a estos diálogos, invitarles también a que hagan reacciones y que nos sigamos viendo. Nos veremos entonces el próximo 22, si no me equivoco. Nos deseamos feliz Navidad ahí y nos encontramos ya después hasta el 2024. Muchas gracias a todos, a todas, y recuerden que el recurso queda en el Facebook, en el YouTube de David y de la Iglesia de Buen Pastor para que puedan compartirlo también. Gracias, Miguel.